Psicología educativa, práctica 1. Vamos a dar inicio a esta primera práctica. El título de la práctica es Entrevista en el diagnóstico psicopedagógico. En esta primera práctica vamos a contemplar primero la introducción. En este apartado vamos a revisar que la entrevista psicopedagógica es una herramienta fundamental, una técnica utilizada como medio para evaluar. Esta técnica nos ayuda a identificar todos aquellos elementos que nos puede proporcionar el entrevistado para poder elaborar el diagnóstico psicopedagógico. Como pueden darse cuenta, forma parte del conjunto de herramientas en la evaluación integral y como parte del diagnóstico psicopedagógico. En la entrevista es muy importante que desarrollen las habilidades interpersonales que posees. Habilidades como la comunicación, entre las que podemos contar la escucha activa, la asertividad, la empatía. El entrevistador debe poseer ciertos conocimientos, habilidades y desempeños para poder realizar la entrevista. Para que podamos tener una idea clara de qué es lo que vamos a trabajar en nuestra práctica, vamos a considerar las siguientes preguntas críticas. La primera es, ¿qué importancia tiene la entrevista en el diagnóstico educativo? Como ya te mencioné, esta es una técnica de primera mano en la que podemos observar de manera directa al paciente, al sujeto, al alumno, al entrevistado y que nos va a proporcionar información de primera mano. En esta parte, la entrevista nos va a apoyar para el diagnóstico, pero también nos va a ser un punto primordial para que podamos realizar una planeación posterior para tomar acuerdos, para llegar a ciertas soluciones o la propuesta de ciertas soluciones. Es un encuentro con el entrevistado acerca de lo que piensa, lo que siente, aquellas actitudes, habilidades, conocimientos, desempeños y que también nos ayuda básicamente a la identificación del problema. ¿Qué conocimientos y habilidades debe poseer el psicólogo educativo como entrevistador? Como ya te mencioné, es importante que el psicólogo educativo cuente con conocimientos acerca, primero, de cómo se estructura una entrevista. La estructura de una entrevista puede ser libre, puede ser semiestructurada o puede ser cerrada. Cuando la entrevista es cerrada, solamente vamos a recibir cierta información que ya está planeada previamente. Es decir, en las áreas del conocimiento, por ejemplo, en el área de matemáticas, podemos tener una pregunta cerrada como ¿aprobaste o no aprobaste el curso de matemáticas? Si lleváramos a cabo una entrevista semiestructurada, en este tipo de entrevista vamos a organizar y a ordenar la entrevista combinando preguntas abiertas con preguntas cerradas. Esto nos da pauta y nos puede ayudar para que la entrevista no se lleve mayor tiempo del considerado. Hay datos que son necesarios e indispensables y que pueden enmarcarse dentro de una pregunta cerrada y hay datos en los que es necesario que obtengamos mayor información. Este tipo de entrevista la podemos ocupar también en el ambiente educativo, sobre todo cuando las dificultades son de orden escolar, es decir, que hay alguna necesidad específica de aprendizaje, algún trastorno, una necesidad educativa especial. Es importante que consideremos estas áreas. Las entrevistas se deben de adecuar al tipo de problemática presentada. De acuerdo a la derivación del caso que nos hagan, nosotros vamos a seleccionar qué tipo de entrevista, en este caso como la herramienta fundamental para la obtención de la información, qué tipo de entrevista vamos a aplicar dependiendo del caso derivado. Estamos hablando acerca de los conocimientos
Entonces debe de tener conocimiento sobre los tipos de entrevista, identificar perfectamente el caso para saber qué tipo de entrevista se va a aplicar. La cuestión de las habilidades comunicativas son básicas en el proceso de la entrevista. El entrevistador debe de poseer también ciertos conocimientos sobre habilidades comunicativas y saberlas aplicar. Tenemos, por ejemplo, la escucha activa. La escucha activa no solamente consiste en poner atención, en centrar la mirada en el entrevistado, también consiste en poseer la habilidad de interpretar lo que está diciendo, lo que el entrevistado me quiere decir. También debe de poseer habilidades como la asertividad. En muchas ocasiones el entrevistador deja que el entrevistado continúe con su discurso y empieza a hablar de una situación derivada de la pregunta y continúa hablando y el entrevistador no le pone un límite. Entonces, ser asertivo significa en este tipo de entrevistas conducir las preguntas y las respuestas para obtener la información que se necesita para resolver el caso. En la cuestión de la empatía, el entrevistador debe de poseer esta habilidad como un recurso que le permita de alguna manera entender o vivenciar la experiencia del entrevistado. Vamos a poner el ejemplo de un niño que sufre de bullying en el salón de clases. Y el psicólogo educativo como entrevistador lo cita, empieza a platicar con él, pero empieza a censurar, a juzgar, a culpar y posiblemente le pueda hacer una pregunta como: ¿y tú no te portas mal para que tus compañeros te hagan este tipo de agresiones? Ahí ya hay ciertas inferencias, ahí hay ciertos prejuicios. Entonces el entrevistador ya no está siendo ético en la práctica y ya no está siendo ético ni responsable en la conducción de la entrevista. Por eso es importante que el entrevistador maneje también dentro de estas habilidades un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, que sea empático, que sea asertivo, que no conduzca la entrevista de tal manera que pueda llevar a preguntas o a respuestas que él espera, ¿no? Es necesario que la información vaya fluyendo. No podemos caer en esta parte subjetiva de que el entrevistador o el psicólogo educativo lleve ya una estructura mental en la que pueda prejuiciar al entrevistado. Es muy frecuente que en orientación educativa den casos en los que, porque hay un problema de reprobación o de bajo aprovechamiento escolar, se empiece a etiquetar al niño o al adolescente o al joven y entonces se le llame la atención porque no está cumpliendo con sus deberes escolares. Muchos orientadores caen en esta situación de llamar, empiezan una entrevista informal y empiezan a decirle al joven, al niño, al adolescente que realmente no está cumpliendo, que se están quejando de él, que no está haciendo sus labores, que siempre es lo mismo, en lugar de buscar la indagación. No hay que perder de vista que la entrevista es precisamente un instrumento que nos ayuda a indagar y a obtener datos que nos vayan a permitir realmente realizar un diagnóstico, realizar una evaluación. Si el entrevistador, el psicólogo educativo cae en estas malas prácticas, entonces esta entrevista ya no tendría un carácter teórico ni metodológico. Tampoco podemos perder este punto de vista como profesionales, como psicólogos educativos. Tenemos que tener presente la teoría y la metodología al aplicar una entrevista. Aunque el carácter de la entrevista pueda ser informal, no podemos dejar de lado la teoría
y la metodología que se debe aplicar en la conducción de una entrevista. En esta práctica vamos a desarrollar una entrevista libre, una entrevista abierta, porque el caso presentado se presta para este tipo de entrevista. Es un caso en el que vamos a revisar la problemática de una chica que tiene bajo aprovechamiento escolar, que tiene bajo rendimiento escolar, que presenta conductas antisociales, que está faltando a clases, y por este motivo no podemos elaborar una entrevista estructurada, porque el caso nos invita a que indaguemos los motivos detrás, ocultos, del rendimiento escolar. El rendimiento escolar, el bajo aprovechamiento escolar, es la consecuencia de algo que está sucediendo. Entonces, este caso nos invita a indagar cuál es la problemática esencial. Por eso es que vamos a elaborar una entrevista libre, vamos a conducir una entrevista libre y que vamos a trabajar bajo un guión. Vamos a leer el caso, los pasos es leer el caso y darnos una idea general de qué podemos preguntarle a Lucía, que es el nombre de la persona que vamos, de la persona del caso. Entonces vamos a darnos una idea general después de revisar el caso, qué es lo que vamos a preguntarle. ¿Qué dimensiones podemos abordar durante la entrevista? Podemos abordar la dimensión escolar, la dimensión emocional y la dimensión social. ¿Qué otros elementos se deben considerar al diseñar una entrevista? Los materiales que se pueden utilizar. En este caso, compañeros, estas son las preguntas guía y las preguntas críticas que nos pueden ayudar a la preparación de la entrevista. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar en esta práctica de psicología educativa? Van a hacer primero la revisión del material que está en plataforma, después van a elaborar el guión de preguntas o aspectos que creen que pueden ser tratados para esta práctica, y por último la elaboración de la ficha de identificación, que como ustedes saben es un elemento primordial. La ficha de identificación también nos proporciona información adicional, no solamente nos da información general. La ficha de identificación podemos anotar un apartado de observaciones en el que pongamos alguna cosa que hayamos, algún suceso, alguna actitud que hayamos observado en el entrevistado y que sea necesario considerar después para la elaboración del diagnóstico. Y por último vamos a elaborar una lista de cotejo. Esta lista de cotejo, como ustedes saben, es un instrumento que nos va a ayudar a verificar si se cumplen todos los aspectos de la práctica. En esta lista de cotejo vamos a incluir partes como si se hizo la hoja de datos de identificación, si se revisó el caso, si se revisaron los materiales, si en el desarrollo de la entrevista o en la conducción de la entrevista se cumplieron con todos los parámetros establecidos que vienen en la práctica. Entonces sabemos que es un cuadro de doble entrada, este es el proceso que vamos a llevar a cabo y estas son las preguntas que son guía para que podamos determinar todo el proceso. Esta sería el panorama general de esta primera práctica y pues compañeros, los invito a cumplir con las recomendaciones generales, los invito a cumplir también y a revisar con profundidad los materiales, así como atender todas las indicaciones en el proceso que estamos llevando a cabo. Recuerda que mi UM te acompaña.